Sucedió hace 3000 años. Un joven pastor de ovejas, el menor de 8 hermanos, hermoso de ojos y de buen parecer, solo en el campo, solo él, su arpa y sus ovejas. Y entre tanto, en el palacio un gran rey junto a su hijo. El joven pastor de ovejas fue llevado a palacio donde tocaba el arpa para el gran rey. Y el hijo del rey, su mejor amigo fue. Años después, muchos años después, el rey y su hijo murieron, y el ungido arpista, coronado rey fue. El hijo del gran rey, ya fallecido, había tenido un niño, pequeño, frágil. La adversidad que a todos nos alcanza llegó a aquel heredero al trono cuando apenas tenía 5 años. Habiendo recibido la terrible noticia de la muerte de su padre y su abuelo, la nodriza lo tomó en sus brazos y huyó apresuradamente. Y cuando iba corriendo, ¡ay, fatal accidente! Se le cayó el niño y lisiado de ambos pies quedó. Ya no blandiría la espada en la guerra. Sería el ausente, el inservible, un perro muerto. No viviría en palacios sino en Lodebar, el lugar de la tierra desierta y árida, el lugar de la no palabra, el lugar de la incomunicación. Fue el hijo lastimado de Jonatán, Mefiboset, y el nombre del amigo rey, David fue. Yo soy Mefiboset. Tú eres Mefiboset. Y el rey, el eterno es. Lisiado, se quebró el molde de tu diseño original. Destruiste los planes que el Padre tenía sobre tu vida. Cortaste el hilo que ataba tu suelo al cielo, y esa fue tu decisión. Tropezaron tus padres, tropezó tu nodriza, tú tropezaste. Ya no corren tus pies porque tú no corres. Pero es Él quien corre hoy a tu encuentro. Esa es su voluntad, así en la tierra como en los cielos. Es el Rey, que nunca dejó de ser pastor, quien te manda traer hoy, llamándote por tu nombre, desde tu lugar sin pasto, tu tierra del olvido, a Jerusalén, la ciudad de paz, y te sienta junto a Él en palacio a la mesa. Él es el Rey del vínculo. Es Él quien vuelve a tejer ese hilo. Un hilo rojo, un hilo grana, de sangre es. No es hilo de tu suelo ni se extiende de ti mismo al cielo. Es hilo que desde su gloria se arroja a ti y te envuelve cual si un manto, que te cobija, que te abraza, que te arrulla como arrullaba la nodriza a aquel frágil príncipe destinado a ser rey. Y como David a Mefiboset, él hoy te dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor. Y tú siempre estarás a mi mesa, siempre, como uno de los hijos del rey. Bueno, bienvenidos amigos
Bienvenidos a La Raíz en esta introducción acá especial que hicimos con este pequeño monólogo que tiene que ver con la temática que hoy vamos a tratar. Le advertí a Esteban, no te asustes que voy a empezar con un pequeño monólogo ahí. Un abrazo grande para Esteban Morales en los controles y también, por supuesto, para Tels TV. Estamos saliendo en este momento en vivo por Tels TV y no solo por Tels TV, sino que, atención, estamos saliendo también en vivo por Celestial TV para toda la Argentina y América. Así que, bueno, un gran saludo a los amados hermanos de Celestial TV. Qué placer que La Raíz esté también junto a ellos. Y si no estás mirando este programa en vivo por Tels TV o por Celestial TV, bueno, entonces podrás sumarte a YouTube, a mi canal de YouTube, La Raíz Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel. Para quienes se integran por primera vez, les cuento que, bueno, en este canal vamos teniendo semana a semana diferentes estudios. Son estudios que a veces demoran un mes, 4 sesiones, a veces un poquito más, 5 o 6 sesiones. Hemos tenido estudios también de esa extensión. Pero hoy es un programa especial. Como algunos otros estudios que también hemos tenido, es un programa de una sola sesión. Los animo a que se suscriban al canal. Ya pasamos los 100 suscriptores, lo cual me pone muy contento. Por supuesto que yo sé que hay canales que tienen cientos de miles de suscriptores y cientos de miles de vistas, pero para mí es una felicidad muy grande haber logrado a través de La Raíz en YouTube ya más de 100 suscriptores y estar ya muy cerquita de las 3.000 vistas con los estudios que hemos estado realizando a lo largo de estos meses. Te pido que, bueno, que puedas suscribirte también, que le des like a los videos, que actives la campanita de notificaciones de modo tal de estar recibiendo la notificación cuando subimos un video nuevo, que en realidad los estamos subiendo en este tenor de un video semanal. Lo que hacemos en vivo por Tels TV y ahora también por Televisión Celestial, luego lo subimos a mi canal de YouTube. Te recuerdo que desde que empezamos, mira, empezamos con un estudio que se llamó Mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, la ternura del Jesús de las promesas. Te recomiendo ese nuestro primer estudio que fue en 4 sesiones. Luego hicimos un estudio que se llama Todo lo que será, ya fue. Paralelismo entre los juicios de Apocalipsis y las plagas del libro de Éxodo. También un estudio en 4 sesiones. Después viene un estudio que se llama La oración es transformación, donde estudiamos el Padre Nuestro en su raíz judía, estudiamos la bendición sacerdotal arónica de Números, el Señor te bendiga y te guarde, y aprendimos sobre la disciplina del rezo. Este es un estudio de unas 5 sesiones. Luego hay un estudio que se llama Israel, su historia, nuestra historia, porque tenemos que entender de dónde venimos para saber quiénes somos, quién es la iglesia, dónde está plantada la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hoy. Tenemos después también 4 sesiones, Israel, su historia, nuestra historia. Después hubo un 5.º estudio que fue las fiestas de Jesús, que son las 7 fiestas solemnes que los hijos de Israel deben guardar a perpetuidad, incluyendo como una fiesta número 8, por así decirlo, el día de reposo o el Shabbat. Y finalmente, ese estudio son 6 partes. Y finalmente, el último estudio que hicimos, que fueron 4 sesiones más, es Jesús el jardinero, que fue en donde estuvimos buceando hasta la semana pasada, viendo a nuestro Señor Jesucristo en el huerto del Edén, en el árbol de la vida, en el tabernáculo y el templo, en la menorá y en el tetramorfos. Bueno, si querés aprender de todo esto, podés ir ahí al estudio de Jesús el jardinero, que también lo hicimos en 4 sesiones. Pero además, en el canal de YouTube, en La Raíz, tú vas a encontrar una lista de reproducción que dice variados, y en esa lista de reproducción es donde van los estudios cortos y que son de temáticas diferentes. En esa lista de reproducción está el estudio sobre el Seder de Pesaj, o la cena pascual judía que Jesús celebró, la última cena. El segundo estudio en variados es un estudio que se llama Consumado es, donde compartimos sobre la misericordia de Dios, lo que significa la misericordia de Dios, analizando el libro del profeta Oseas, analizando el término misericordia en su raíz hebrea.
Y ahora, en la lista de reproducción, un tercer video que vamos a incluir en esa lista, que es variados, va a ser el estudio de hoy. El estudio de hoy, que se llama Teshuvá, el rey te llama. El rey te llama, por eso yo estaba compartiendo este monólogo en donde el rey David llama a Mefiboset y lo invita a la mesa, al palacio, para que venga a compartir con él durante toda su vida. Y esto tiene una relación con Teshuvá. Este término Teshuvá significa arrepentimiento en hebreo y es muy rico, y hoy lo vamos a estudiar un poquito en profundidad, porque a veces lo he tocado en los otros estudios, pero siempre me fue quedando como colgadito y nunca pude profundizar. Entonces, bueno, es tiempo de dedicar un programa a analizar lo que significa la teshuvá o el arrepentimiento, antes de ingresar en nuestro nuevo estudio la semana próxima, que vamos a comenzar un estudio muy interesante que se llama Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un estudio evidentemente sobre la Trinidad o la triunidad de nuestro amado Dios, que es Dios en tres personas, realmente, ¿no? Bueno, si vamos a la presentación de PowerPoint, Esteban ha estado al palo ahí esta semana, no solamente le mandé la presentación de PowerPoint, sino un videíto que después vamos a compartir, pero en la presentación de PowerPoint tenemos ahí el título en la primera diapositiva que dice precisamente Teshuvá, el rey te llama, y ¿qué sería? Bueno, el nombre del estudio que vamos a compartir en esta noche. No sé, Esteban, si tenés por ahí a mano la presentación de PowerPoint, Teshuvá, el rey te llama. Muy bien, Esteban, muchísimas gracias. Y la siguiente diapositiva tiene la palabra teshuvá en hebreo. Para quienes están sumando por primera vez, les cuento que el hebreo se lee de derecha a izquierda, al revés que el español, digamos, y ahí aparece escrita la palabra teshuvá. Hay varias letras, la Tav, la Shin, la Vav, la Bet y la Hei, que componen el término Teshuvá. Y vieron que ahí al costadito hay un número que dice 8666, porque esto yo lo copié, evidentemente, de la conocida concordancia Strong. ¿Qué es esta famosa concordancia Strong? Bueno, es una especie de diccionario en hebreo con los términos incluidos en hebreo en todo el Antiguo Testamento, compilada por este señor que está en la foto, que lo vemos acá, que se llamó James Strong, o Santiago Strong, porque ustedes saben que el nombre James en inglés es Santiago en español, o Jacobo. Bueno, James Strong, que vivió entre 1822 y 1894, pleno siglo XIX, fue un teólogo metodista, catedrático, lexicógrafo, que es oriundo, digamos, de la ciudad de New York, de Nueva York. Si no me equivoco, tenía ancestros alemanes, Strong. Y bueno, él en su diccionario en hebreo, sabiendo un poquito de hebreo, no es que yo sepa mucho hebreo, yo tengo una noción básica del hebreo, de las letras del alfabeto, de palabras, estudié un par de años hebreo moderno, digamos, y ahora estudio hace muchos años en Canadá con mi profesor Izzy Abraham de Holy Language Institute, que te lee la Biblia en hebreo y te la va explicando palabra por palabra en inglés, porque el instituto evidentemente está en Canadá, y bueno, yo como soy profesor de inglés no puedo entenderlo y seguirlo a Izzy, entonces ahí voy profundizando un poquito el hebreo. Pero no necesitas saber mucho hebreo, tú podés, teniendo una noción básica del abecedario en hebreo y el orden de las letras, vos te bajás, te descargás la concordancia Strong, que lo podés hacer gratis en tu compu, en tu celular, y buscás los diferentes términos, y bueno, son casi 9000 palabras. Teshuvá, que se escribe con la letra Tav, la última empieza con la letra Tav, la última letra del alfabeto hebreo, evidentemente es una de las últimas palabras de la concordancia Strong, porque son casi 9000 palabras, y miren ustedes, Teshuvá es la número 8666. Bueno, esto es arrepentimiento en hebreo. Pero antes de bucear un poquito, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Miren lo que les voy a mostrar. Les voy a mostrar una foto de un lugar en los desiertos de Judea que tiene que ver con el monólogo con el que yo abrí el programa de hoy. Este lugar precioso en los desiertos de Judea es En Gedi.
En Gedi, en Gadi, dicen algunos, en Gedi, en pleno desierto de Judea, tenemos este oasis con árboles y con agua, como lo revela la siguiente diapositiva. Miren la siguiente diapositiva donde tenemos allí el agua, un poquito de agua en el desierto de Judea. Dentro de un ratito yo le voy a pedir a Esteban que comparte el video sobre este lugar, pero antes le voy a explicar un poquito, pues ya podés volver a mí, Esteban, porque les quiero contar un poco. Bueno, como ustedes saben, el desierto realmente es un lugar inhóspito. Tuve la posibilidad de viajar a Israel en 2 oportunidades y estuve en ambas ocasiones en el desierto de Judea, donde se descubrieron en las cuevas de Qumran los rollos del Mar Muerto, que también vamos a compartir un estudio a futuro sobre la comunidad que vivía en ese lugar, que eran los esenios, y que era una de las sectas del judaísmo. Y vamos a hacer un estudio donde vamos a ver las sectas del judaísmo, las más importantes en el primer siglo, y la filiación de Jesús. ¿Con qué secta podemos relacionar a Jesús en base a sus enseñanzas? ¿Con qué secta del judaísmo? Bueno, en Qumran, en pleno desierto de Judea, existían una secta que se llamaban los esenios, y es increíble porque es un lugar muy inhóspito el desierto, la verdad que la pasás mal. Yo las 2 veces que estuve, y no solamente ahí, también tuve la oportunidad de viajar a Egipto y estuve evidentemente en el medio del desierto, en el Valle de los Reyes en Egipto, y les puedo contar, para el que nunca estuvo en el desierto, que es bastante incómodo. Es un lugar extremadamente árido, caluroso, es como que la pasás mal. Realmente. Y bueno, en el desierto de Judea, la gente que vivía en Qumran, los esenios, tenían una sabiduría muy particular. Ellos habían diseñado un sistema para juntar agua, la poca agua que podían, y eran muy pulcros ellos, se bañaban todos los días, se purificaban todos los días, y el agua en el desierto es una cosa difícil de lograr, ¿no? Pero ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque cuando vos experimentás toda esa aridez del desierto, entonces podés validar realmente y valorar un lugar como este que yo compartí en las fotos, En Gedi. Este lugar que es un oasis en medio de ese desierto de Judea, ahí está En Gedi. Entonces es increíble porque en el medio del desierto empiezan a aparecer árboles, vegetación que se pone cada vez más exuberante, pequeñas caídas de agua, como la que veíamos en la foto, y que ahora después Esteban en el video nos va a mostrar otra, y bueno, es un verdor y un agua que es la vida en medio del desierto. Y lo increíble es que En Gedi, fíjense que existe hoy día y nosotros también lo visitamos, ese lugar, incluso nos bañamos, era tal el calor. Habíamos bajado del ómnibus hacía un buen rato y cuando nos metimos ahí por el bosquecillo, digamos, por los senderos entre los árboles, tampoco es que sean árboles súper pródigos en sombra, digamos, ¿no? Pero bueno, después de caminar hay barro porque hay mucha agua en todos lados y era tal el calor que el pastor y todos los que estábamos en la delegación, salvo un amigo que llevé yo, que es un amigo judío, Raúl Förster. Raúl nos quiso, no, yo no me quiero meter, pero todos los demás nos metimos vestidos abajo de las cascaditas de agua por el calor que teníamos, ¿no? Un momento muy interesante. Y después, cuando volvimos al ómnibus, ya estábamos secos, porque el problema era, bueno, con ropa mojada no te vas a sentar en el ómnibus que lo estropeás. Pero no, el desierto es tan árido que al ratito ya estás seco y se te fue el frío que pudieras haber llegado a tener. Entonces, en ese lugar, en En Gedi, donde estuvimos y que se conserva hoy día tal y como hace 3000 años, es el lugar en el cual el rey David huyó de la presencia de Saúl. Para quienes seguramente la mayoría de la audiencia conoce sobre la Biblia, pero brevemente les voy a contar que los judíos transitan hacia el año 1500, 1300 con Moisés, salen de Egipto, los hebreos, cruzan el desierto, a través de Josué y Caleb se conquista la tierra prometida 40 años después. Ellos van a tener un sistema de jueces durante cientos de años que van a guiar a Israel. Entre esos jueces está Sansón, está la jueza Débora, para quienes dicen que el judaísmo es machista. Bueno, hubo una líder juez, Débora,
El judaísmo está lleno de mujeres muy valiosas. De hecho, el judaísmo tiene 3 patriarcas, que son Abraham, Isaac y Jacob, y tiene 4 matriarcas, que son Sara, Rebeca, Lea y Raquel. Es decir que la mujer siempre ha sido muy importante en el judaísmo. Bueno, después de ese periodo de los jueces, cuando ellos conquistan la tierra prometida nuevamente, en un momento Israel era una teocracia, era un gobierno de Dios sobre aquel pueblo. Los jueces, era también un momento muy difícil, ellos estaban reconquistando la tierra donde ahora había pueblos paganos, venían de Egipto los hebreos, entonces ya traían de Egipto algunas concepciones equivocadas. Eso, junto a la mezcla de los pueblos que vivían en Canaán en ese momento, trajo dificultades históricas para el pueblo. Los jueces hacían lo que podían con la luz que el Señor les daba para guiar al pueblo, pero era una teocracia, de todas maneras, digo, se apuntaba a que Dios fuera el que dirigiera el rumbo de la nación. Pero en un momento, se cambia de ese sistema de jueces, digamos, para un sistema monárquico, donde empiezan a haber reyes. Pero siempre está esto de la teocracia muy presente, porque los reyes en Israel eran ungidos, los primeros fueron ungidos por profetas. Entonces se unge al profeta, el profeta Samuel unge a Saúl, que es el primer rey de Israel. Saúl desobedece a Dios, se porta mal, y entonces antes de que Saúl muera, Dios le muestra al profeta Samuel que a la muerte de Saúl, el rey no va a ser un hijo de Saúl, un descendiente de Saúl, sino que va a haber una nueva casa real. Es la casa de Judá, ¿no? Pero no va a ser la línea de Saúl, sino que va a ser una línea diferente, que va a ser la línea del rey David, precisamente. Y es precioso el raconto bíblico cuando el profeta Samuel va a la casa de Isaí, el papá de David, y buscando ungir al rey nuevo, del cual Dios le había hablado y que era de esa casa. Y bueno, Isaí empieza a hacer pasar sus hijos delante del profeta Samuel, y Samuel dice, no, pero Dios no me muestra que sea este el que va a ser el rey. Y pasa el segundo hijo, no, este tampoco, y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el sexto, y el séptimo, y Samuel le dice a Isaí, el papá de David, ¿y no tenés otro hijo más? Porque Dios no me muestra que ninguno de estos va a ser el rey. E Isaí le dice, sí, me queda el menor allá, el menor de 8 hermanos allá en el campo, el pastor de ovejas. Bueno, mándalo traer, dice Samuel, y ahí David es ungido rey por parte del profeta Samuel. David, una persona muy noble, un hombre conforme al corazón de Dios. Por supuesto que se mandó equivocaciones muy grandes en su vida, pero de todas maneras eso no mancha la nobleza de su corazón en otros aspectos de su vida. A tal punto que David, como joven arpista, empieza a ir a tocar al palacio, como yo decía en el monólogo, y a Saúl le hacía bien, porque Saúl estaba trastocado espiritualmente, estaba mal, y solamente cuando el rey David, o David en ese momento no era rey, obviamente, cuando David tocaba el arpa, Saúl se calmaba. Era un tema espiritual realmente lo que tenía Saúl, y no era que David tocara solamente bien el arpa, sino que espiritualmente, evidentemente, el Espíritu de Dios en David llenaba de paz el palacio y la casa del rey Saúl. Ahí empieza una amistad muy fuerte entre David y Jonatán, el hijo de Saúl, el hijo del rey Saúl, pero Saúl le tiene mucha envidia a David, le empieza a tener envidia, porque además, está todo el relato de cuando David vence a Goliat, el pueblo empieza a clamar a David, David empieza a ganar gracia delante de los ojos del pueblo, a ser como un gran caudillo, empiezan a suceder batallas y la gente empieza a decir en sus cánticos, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Entonces, claro, el rey Saúl se empieza a poner celoso, lo empieza a perseguir a David, lo quiere matar en más de una instancia. Jonatán, el hijo de Saúl, lo amaba tanto a David que en alguna instancia incluso le llegó a decir, mirá, tal cosa porque mi padre está como loco contigo, así que ojo, y le salvó la vida Jonatán a David, un instrumento de Dios precioso Jonatán en la vida de David, ese amigo fiel
hasta el final. En medio de todo ese celo de Saúl, en medio de toda esa persecución, hay una instancia en la cual ellos llegan hasta estos lugares que le mostrábamos en las fotos, en Gedi, en medio del desierto de Judea, un lugar de árboles, de agua, pero también de cuevas. Y nosotros vimos las cuevas, incluso hay una cueva que te dicen, quizá esa fue la cueva en la cual estuvieron Saúl y David. Porque Saúl lo está persiguiendo a David y lo quiere matar. Bueno, en un momento David queda en una cueva y Saúl está dormido en esa cueva y David, pudiendo matarlo a Saúl, le corta un pedacito del manto, la punta del manto del rey Saúl, y se la lleva. Y después, cuando Saúl se despierta, ahí David le dice, le grita de lejos, no, a ver, me estás persiguiendo como si yo fuera un perro, por favor te pido, ¿qué te hice yo? Mirá el borde de tu manto. Y Saúl toma el borde de su manto y ve que está cortado. Y le dice David, bueno, ¿sabes por qué está cortado tu manto? El varón que tiene la punta de tu manto es el que estuvo al lado tuyo cuando estabas dormido en la cueva y te pudo matar. Y sin embargo no te mató. Bueno, ese varón soy yo. Yo te podría haber matado y no te maté. Dejá de perseguirme, ¿no? Una persona muy noble, David, porque David siempre respetó a Saúl. Si bien David sabía que él había sido ungido rey por el profeta Samuel, él sabía que primero y antes que él estaba Saúl, y hasta que Saúl no muriera, David no iba a tomar el lugar de Saúl. Bueno, pasa el tiempo, Saúl igual fatal con David, ¿no? Pero bueno, pasado el tiempo, Saúl va de mal en peor y en un momento tanto Saúl como su hijo Jonatán mueren. Y la palabra de Dios dice que David lloró con gritos, era una persona muy emocional, muy sentimental, lloró con gritos ante la muerte de Saúl y de Jonatán porque él los respetaba y a Jonatán lo amaba muchísimo. Y dice la palabra que el amor de Jonatán le había sido a David más dulce que el amor de las mujeres, ¿no? Porque era un verdadero amigo. David tuvo sus esposas. Evidentemente, Mical, la hija del rey Saúl, la hermana de Jonatán, fue esposa del rey David, pero fue un poco dura con él. Después David tuvo otras esposas preciosas, como Abigail o como Betsabé. Pero bueno, evidentemente una cosa es la relación sentimental, la intimidad sexual, etcétera, que uno puede tener con su esposa, y otra cosa es una amistad que vos podés tener con un muchacho, ¿no? Con una persona de tu mismo sexo. Es una cosa que va por un carril muy diferente y a veces pasa eso, ¿no? Que uno con la esposa tiene un determinado tipo de vínculo a nivel sentimental, a nivel de intimidad, pero después los amigos son otra cosa. Los amigos es otro tipo de intimidad, es otro tipo de relación. Y David lo quería mucho a Jonatán y Jonatán a David. Entonces, bueno, cuando David finalmente es ungido rey, coronado rey, ya había sido ungido rey, pero coronado rey a la muerte de Saúl, en un momento David dice, ¿y no queda nadie más de la casa de Saúl? Y entonces le dicen, sí, queda uno allá, el hijo de Jonatán, que se llama Mefiboset, ¿no? Esto lo podemos encontrar en 2 de Samuel 9. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar es el lugar que significa la no palabra, el lugar de la tierra desolada y árida. Entonces envió el rey David y le trajo, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, le confiere dignidad acá David al llamarlo por su nombre, ¿no? Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Incluso Mefiboset había tenido un hijo, Micaías, y también
tuvo la dignidad de vivir en palacio siendo lisiado hasta el fin de sus días por la fidelidad de David para con el papá de Mefiboset, Jonatán. Una historia maravillosa realmente. Y si vamos en las diapositivas, a la diapositiva número 5, Esteban, ahí hay una pintura donde tenemos a Mefiboset arrodillándose, el momento en el que él va, se presenta ante el rey David y se inclina, ¿no? Y David lo llama por su nombre, Mefiboset, confiriéndole dignidad. Y la siguiente diapositiva, precisamente, tenemos el nombre de Mefiboset escrito en hebreo, Mefiboset, ahí está en hebreo, con una letra mem, una pei, una bet, una shin y una tav, Mefiboset. Y miren qué lindo lo que significa Mefiboset o Mefiboshet en hebreo. Dice disipador de vergüenza. Mefiboset era un disipador de la vergüenza. Él era una persona que estaba llamada a ser un disipador de la vergüenza. Y sin embargo, y ya podés volver a mí, Esteban, sin embargo el enemigo de alguna manera lo había vuelto a Mefiboset oprobio y vergüenza, siendo que Mefiboset estaba destinado a disipar la vergüenza, a echar fuera la vergüenza. Pero así es el enemigo en nuestra vida y así es el pecado. Esa es la obra del pecado con nosotros. Trae vergüenza sobre nuestra vida cuando nosotros, como hijos de Dios, si media el arrepentimiento, estamos destinados a disipar la vergüenza de sobre nuestra vida y de sobre la vida de las personas que nos rodean. Les cuento, antes de ir al videíto que nos va a mostrar Esteban de Engedi, este lugar donde David tuvo su encuentro con Saúl y le cortó el borde del manto, les cuento que el monologuito que yo representé ahora acá al principio, bueno, lo actué hace unos años en mi congregación, y de alguna manera el domingo pasado, viendo una predicación de un pastor muy querido que conozco hace muchos años, Alexis Medina, de las Asambleas de Dios, él predicó sobre Mefiboset y bueno, es como que las piezas del puzzle cayeron en su lugar y yo dije, bueno, voy a hablar sobre la teshuvá, pero lo voy a enganchar con este tema de Mefiboset porque me parece que está muy relacionado. Porque la teshuvá, el arrepentimiento, como vamos a ver, tiene que ver con un Dios que nos llama hacia él, como David a Mefiboset, que lo llamó por su nombre, confiriéndole dignidad y lo restauró al diseño original. Mefiboset fue creado para ser un príncipe y para disipar la vergüenza, no para vivir en vergüenza. Mefiboset fue creado para vivir en Jerusalén, en el palacio, no para vivir en el desierto, en Lodebar, en el lugar de la no palabra. Eso es tremendo, porque Lodebar, en hebreo, no, debar, palabra, no palabra. Es una posible explicación etimológica del término, del nombre de ese lugar. Es decir, que Lodebar es el lugar de la no palabra, de la no comunicación. Y el pecado, precisamente, lo que hace es incomunicarnos con Dios. Y solamente si media el arrepentimiento es que nosotros podemos deshacer la obra del pecado y podemos restablecer la comunión con el Señor. Entonces, teshuvá tiene que ver precisamente con volver al diseño original. No vivir en vergüenza, sino alejar la vergüenza de nuestra vida. Ahora, el Señor respeta nuestra libertad, como respetó la libertad de Saúl, y él quiso perseguir a David siempre. Vamos a ver, Esteban, si tenés ahí el video pronto, de Engedi en Israel. Miren qué precioso este lugar.
Bueno, muy bien. Precioso lugar, ¿eh? La verdad, soñado este lugar ahí, este oasis en medio del desierto con esas caídas de agua, relacionado también con el tema del jardín que estábamos viendo en el estudio anterior, Jesús el jardinero. Por nuestro pecado, nosotros al perder la comunión con Dios, el vínculo que teníamos con el Padre en el huerto del Edén se quebró y solo la sangre derramada de Yeshua, solo la sangre de Yeshua, Jesús, en el madero, nos devuelve el vínculo, nos devuelve a la comunicación con el Padre. Él es el rey del vínculo, ¿verdad? Nuestro Señor, en el nuevo pacto en el Mesías. Ahora, para llegar a esa restauración, evidentemente media nuestro arrepentimiento. El Señor Jesús, Yeshua, ya hizo su parte al morir en el madero. Ahora es la decisión del ser humano acercarse al Señor o no, y experimentar lo que en hebreo se llama teshuvá, el arrepentimiento. En griego, arrepentimiento es metanoia, y el concepto de metanoia tiene que ver con un verdadero arrepentimiento, es no solamente decir, ay Señor, perdón, sino que cuando estoy enfrentado a la situación de pecado, ya no vuelvo a pecar, sino que hago un giro de 180 grados y tengo una actitud diferente, me comporto de manera diferente. Esa es la metanoia o el arrepentimiento en hebreo. Lo maravilloso es que en griego, lo maravilloso es que el término en hebreo, teshuvá, tiene como una vuelta de tuerca más. Tiene un paso más, es interesantísimo. Y en las diapositivas, en la diapositiva número 7, tenemos ahí lo que son los 5 pasos de la teshuvá. La teshuvá tiene 5 pasos en hebreo. El primer paso es el reconocimiento del pecado, como nos lo enseña Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primero voy a prácticamente leer la diapositiva, después voy a profundizar en esto. Después el remordimiento, 2 de Corintios 7:10. Es decir, me duele en el corazón haberle fallado a Dios. El tercer punto es la confesión, como nos lo evidencia precisamente el rey David en el Salmo 32:5, o el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 16. Confieso mi pecado. Lo reconozco, me duele en mi corazón, lo confieso. El cuarto punto es hasta donde llega la metanoia, o el concepto de arrepentimiento en griego. Es la victoria sobre la inclinación al mal. 2 de Crónicas 6:37. Es decir, expuesto de vuelta a la situación que me hacía caer, ya no voy a caer. Giro de 180 grados. Pero acá está lo glorioso del término en hebreo, que el concepto de teshuvá en hebreo va un punto más y es la restitución. Y esto tiene que ver con la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ahora lo voy a explicar. Pero la restitución, ¿qué quiere decir? Es volver al diseño original. Volver a aquello para lo cual fuimos creados. Esto lo podemos sustentar en Éxodo, capítulo 21, versículos 23 al 25, y capítulo 22 de Éxodo también, y capítulo 23. Son varios pasajes. Los 5 pasos de la teshuvá. ¿Podés volver a mí ahora, Esteban? Reconocimiento, entonces, el primer paso, el reconocimiento del pecado como transgresión a la Torá. Dice el apóstol Juan, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, infringe la Torá, pues el pecado es infracción de la ley. Aprovecho para aclarar que muchas veces nosotros pensamos que la ley es algo malo, que la ley es algo frío y distante. Pero el apóstol Juan, que era un judío y que escribe esta carta, cuando escribe la ley está diciendo la Torá. Y la Torá, la ley en hebreo, no significa algo frío y distante, sino que es la enseñanza que un padre le provee a un hijo para que ese hijo, caminando esa senda, transitando esa senda de esa enseñanza, no se aparte y por lo tanto le vaya bien en la vida. Es decir, que la ley es buena,
El mandamiento es santo, lo dice el apóstol Pablo esto, ¿verdad? La ley es buena, el mandamiento es santo y justo, porque es la enseñanza de Dios Padre para que nosotros caminando por ese camino nos vaya bien en la vida. Dios es Padre, Dios es amor y lo que Él quiere es nuestra felicidad. En el futuro, junto a Él en la eternidad, pero desde ya, que seamos también felices en la tierra. Entonces, el apóstol Juan acá dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, infringe esa enseñanza del Padre, que el Padre quiere que tú camines. Pues el pecado es la infracción a la ley. El pecado es faltar a la enseñanza de Dios. Como sabemos muy bien, el término pecado, que significa errar al blanco, es como, bueno, en vez de dar en el blanco, le erro al blanco. Porque también precisamente la enseñanza tiene que ver con, bueno, te digo algo y vos se supone que lo tenés que aprender. Si vos lo aprendés mal o no lo aprendés, te estás saliendo de esa enseñanza, te estás saliendo de esa senda que yo te tracé y por lo tanto estás errando al blanco. Tenés la libertad de hacerlo, pero eso te va a traer dolor. Vas a ser traspasado de muchos dolores. En cambio, si tú caminás por la senda trazada por el Eterno, por el Padre, entonces te va a ir bien. Entonces, el primer punto de la teshuvá, del arrepentimiento, es esa cuestión, ese momento en el cual vos decís, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Esto que yo estoy haciendo está mal. Estoy fallando a Dios, estoy haciendo algo que me está alejando de la enseñanza que mi buen Padre me dio, me estoy portando mal. Es como un darse cuenta, como la luz que se prende, ¿no? La luz roja y te dice, ¿qué pasa acá? Esto no está bien. El segundo punto es el remordimiento. Una vez que si yo no me doy cuenta que estoy cometiendo pecado, no me puede doler. Pero si yo me doy cuenta que estoy haciendo algo malo, que estoy infringiendo la ley o la Torá, es decir, que estoy quebrando la enseñanza del Padre, entonces ahí viene el remordimiento. Me duele en mi corazón, como dice, por ejemplo, 2 Corintios 7:10, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Porque hay una tristeza que es para muerte, como dice el apóstol Pablo, que te lleva a la depresión y a la muerte, la tristeza del mundo, pero la tristeza de Dios, que es aquella que el Espíritu Santo planta en vos, cuando te constriñe, cuando te hace sentir mal porque estás haciendo lo malo, en realidad redunda en vida, porque a mí me duele en mi corazón. Ya no solo me di cuenta que le estoy fallando a Dios, me duele estarle fallando a mi Dios, como le dolía a David en el Salmo 32. Y entonces dice que hasta los huesos de él se habían envejecido por su pecado, hasta que confiesa el pecado, ¿no? Pero digo, antes de confesarlo tiene que haber un dolor, un dolor por estarle fallando al Señor. Eso es muy importante. Y después recién viene el tercer paso, que es la confesión. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dice el rey David en el Salmo 32, dije, confesaré mis transgresiones a Adonai o al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32:5. Lo mismo que Santiago, el apóstol Santiago, que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Uno no tiene que, bueno, los católicos creen, ¿verdad?, que hay que confesar todos los pecados al sacerdote, o algunos pecados, otros a las personas, pero que que el sacerdote es una especie de representante de Jesús en la tierra, entonces ahí está él mediando. Bueno, eso es lo que los católicos creen. Nosotros los protestantes, los evangélicos, creemos que la confesión es ante Dios. El católico también, ojo, cree que uno se puede confesar ante el Señor. Pero nosotros creemos que la confesión es directamente ante Dios, pero además hay ocasiones en las cuales, si yo sé que le hice un daño al hermano, tengo que ir y pedirle perdón a ese hermano por la ofensa que cometí. O perdonar al hermano. De repente alguien se portó mal conmigo y yo puedo ir y mirá, ¿sabes qué? Yo no tengo nada contra tuyo, tranquilo. Entonces, bueno, a veces no es solamente quedarme con yo y Dios, sino también el hermano, ¿no? Confesaos vuestras ofensas unos a otros, Santiago 5:16. La confesión, entonces, es el tercer paso de la teshuvá, ¿sí? Reconozco lo que estoy haciendo el mal, me doy cuenta, caigo, ¿qué es esto? Me duele en mi corazón y confieso. Cuarto paso, vencer la inclinación al mal, ¿verdad? Si se convirtieren a ti de todo su corazón,
tú oirás desde los cielos, dice segunda de Crónicas 6, 37 y 39. Convertirse a Dios de todo corazón. Esto quiere decir no solamente decir de palabra que estoy arrepentido, sino realmente demostrarlo con los hechos, demostrarlo en las acciones. Y hasta ahí, como dije, llega el concepto de metanoia en griego, ¿no? Un giro de 180 grados. Enfrentado a la situación de pecado, no vuelvo a pecar. Es vencer la inclinación al mal. Cuando nosotros vimos al Padre Nuestro, en el estudio que tiene 6 partes creo, si no me equivoco, o 5, la oración es transformación. Cuando estudiamos el Padre Nuestro específicamente y el Señor Jesús enseña que oremos diciendo líbranos del mal, vimos que en hebreo el mal evidentemente es Satanás y sus huestes, el mal a nivel espiritual, digamos, pero también hay en hebreo un concepto que es el Yetzer Hagá o el Yetzer Hará. A veces los hebreos pronuncian la R más como una G, medio gutural, por eso yo digo el Yetzer Hagá, la inclinación al mal. Ese Yetzer Hagá, que está en todo ser humano, es lo que nosotros vencemos cuando hay un verdadero arrepentimiento y ya no volvemos a caer en el pecado. Voy a dar 2 ejemplos ahora para que quede más claro esto de la teshuvá ejemplificado específicamente. Sería el abandono del error, entonces, el 4º punto. Pero el 5º punto, que es glorioso en hebreo, es la restitución. Es volver al diseño original para el que fuimos creados. Y el diseño original es el bien. El bien. Este concepto está en la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, que lo mismo que el término Torá. A veces caemos en un antisemitismo y pensamos que toda la ley es algo malo y la ley es buena, y lo dice el propio apóstol Pablo, y el mandamiento es santo y justo. Bueno, del mismo modo a veces caemos en una especie de antisemitismo y decimos, no, ojo por ojo y diente por diente, cosa de los judíos. No, ojo por ojo y diente por diente no está animado por la venganza, por un espíritu de venganza. Muchas veces nosotros decimos, no, el ojo por ojo y diente por diente está animado por un espíritu de venganza. No, eso es desconocer la palabra del Eterno, eso es desconocer el sentido de la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente. ¿En qué podemos ver que esta ley no está animada por la venganza? En que si, por ejemplo, yo tengo un campo y vos que sos mi vecino también tenés un campo y vos, por algún motivo, matás una vaca de mi ganado o una oveja de mi ganado, la ley del talión, ¿qué decía en el Antiguo Testamento? ¿Que yo tengo que matar una vaca de tu ganado o una oveja de tu ganado? Eso sería venganza. Pero la ley del talión no dice eso. La ley del talión dice que vos me restituyas. Vos me mataste una vaca o una oveja, así que bueno, dame una vaca o una oveja de las tuyas, o en todo caso pagame de alguna manera. Si no me pagás con un animal, restituyéndome, pagame a través de otras especias. El fruto de la tierra, trigo, cebada, no sé, frutos, como hemos visto, ¿no? La vid, por ejemplo. O pagame, si no, con higos pasas, pagame con tu trabajo, pagame, hoy día diríamos, con dinero. Entonces, la ley del talión no está animada por un espíritu de venganza, está animada por un espíritu de restitución, de volver al diseño original. Yo tenía 50 vacas, vos me mataste una, yo quedé con 49. Bueno, la ley del talión dice que vos ahora me tenés que dar una vaca más para que yo vuelva a tener 50 vacas. O en su defecto me tendrás que dar algo en especias o lo que sea para que yo pueda comprar una vaca nuevamente y entonces llegar a tener 50 vacas una vez más. Entonces, la ley del talión está animada por un espíritu de restitución, no por un espíritu de venganza. Y precisamente el 5º punto de la teshuvá o el arrepentimiento tiene que ver con esto, tiene que ver con volver al diseño original. Que yo, después de haberme dado cuenta que estoy pecando, después de que me duela en mi corazón,
después de confesarle al Señor mi pecado y después de apartarme del pecado, de modo tal que cuando esté enfrentado a la situación no vuelva a pecar, llega la maravilla y la gloria del quinto punto, que es la restitución. Yo llego a ser la persona que fui diseñada a ser. Yo vuelvo a mi diseño original, yo soy restituido a la persona que fui diseñada a ser. Y voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo, por ejemplo, es el de un empresario. Supongamos que hay un empresario que maneja mucho dinero, ¿verdad? Montos muy importantes de dinero, y el hombre roba. Pasa dinero delante de él y el hombre roba ese dinero. Y con ese dinero va al casino, malgasta el dinero en el casino, lo malgasta en todo tipo de cosas malas, de pronto compra droga, con lo cual está colaborando con el mundo de la droga, un montón de cosas malas, ¿no? Hasta que un día este empresario se da cuenta que está haciendo algo malo. Entonces, no, yo no puedo robar dinero. Punto número uno, deja de robar. Es decir, punto número uno, se da cuenta que está haciendo algo malo, perdón. Punto número dos, le duele en su corazón, porque si no te pasa por el corazón, no vas a dejar de hacerlo. Te duele en tu corazón, no, yo no puedo, esto es horrible lo que estoy haciendo. Punto número tres, le confieso al Señor, Señor, perdóname, yo estoy agarrando dinero que no debo agarrar, estoy robando, eso está mal, te confieso mi pecado. Punto número cuatro, al otro día voy a volver a la empresa y cuando pase dinero por delante de mí, no voy a robarlo, no voy a volver a meter la mano en la lata, como decimos vulgarmente, no voy a robar más. Pueden pasar delante mío millones de dólares que yo no los voy a tocar. Entonces uno podría decir, qué maravilla, hay un arrepentimiento. Sí, gloria a Dios. Se dio cuenta, le dolió en su corazón, confesó su pecado y ya no lo hace más. Pero lo glorioso es el quinto punto, es la restitución. Es llegar al diseño original, aquello que yo fui diseñado para hacer. ¿Y cómo se manifiesta esto en este caso, por ejemplo, del empresario? Bueno, el empresario, como es una persona que tiene habilidad para producir dinero, pero ahora su corazón está conforme al corazón de Dios, como el del rey David, ese empresario va a ver pasar el dinero delante de él y no lo va a tocar, pero va a tener la facultad de producir dinero y va a tener un muy buen sueldo y una muy buena vida económica como la que tenía hasta ese momento, pero con el dinero que él produzca, que ya no va a ser producto del robo, sino de su propio sacrificio y esfuerzo, ya no va a ir más al casino ni lo va a utilizar en el mundo de las drogas para dañar a otras personas, sino que con ese dinero, por ejemplo, va a abrir comedores para darle de comer al necesitado, o va a comprar ropa y calzado para los pobres que no tienen ropa y calzado, o va a apoyar obra de misioneros que van a campos misioneros de lugares muy difíciles donde hay mucha necesidad del evangelio, o va a apoyar y va a invertir ese dinero en iglesias para que pueda mejorarse la infraestructura edilicia de determinadas iglesias. Entonces, eso es lo más maravilloso de la teshuvá y del arrepentimiento. No que vos te quedes solamente en el cuarto punto, en el hecho de decir, ahora estoy limpio y ahora, como ya me arrepentí verdaderamente, el dinero pasa frente a mí y yo no robo más. Gloria a Dios que no robas más. Pero lo maravilloso del arrepentimiento es que al no robar más y al haber habido un cambio en tu corazón, hay una transformación en vos que te lleva a un escalón más arriba, que te devuelve, que te restituye al diseño original, a lo que inicialmente estabas destinado a hacer. Puedo poner otro ejemplo. Supongamos una prostituta, una mujer que trafica con su cuerpo. Un día se da cuenta de lo que está haciendo y dice, no quiero hacer esto más. Le duele en su corazón porque se da cuenta que también está ensuciando su cuerpo, le está fallando hasta Dios, no quiere hacerlo más. Confiesa su pecado, se aparta, es decir, no ejerce más la prostitución, pero hay un quinto punto que es glorioso y que es la restitución, y es que esta mujer, que seguramente vamos a suponer que es una mujer bella físicamente, de cara y de cuerpo, y por eso vamos a suponer que era una prostituta muy exitosa, bueno, esta mujer que es bella de cara y de cuerpo, pero que además tiene una sensualidad, tiene una dulzura con la cual atraía a sus clientes, ahora toda esa belleza física, toda esa sensualidad y esa dulzura en su personalidad va a estar a disposición de Dios y va a tener un corazón reestructurado, restablecido. Entonces, esta mujer, siendo una mujer hermosa
y siendo una mujer sensual en el buen sentido del término y dulce, seguramente se le abran puertas y esta mujer puede llegar a ser una líder inspiracional, una motivadora, puede llegar a dar charlas y conferencias, puede llegar a ser muy bien escuchada por muchos, porque solo por el hecho de ser linda, la belleza abre puertas realmente, solo por el hecho de ser linda físicamente ya hay gente que la va a escuchar. Pero una cosa es que fuera una prostituta y otra cosa es que sea una mujer entregada a Dios. Y ahora, todos aquellos dones y talentos y cosas lindas que ella tenía encaminados en la obra de Dios van a ser para la gloria de Dios. Y esta mujer va a llegar a ser la mujer que ella fue destinada para ser. Con toda su belleza física, con toda su sensualidad, con toda su dulzura, pero ahora orientada hacia donde tiene que estar. Y evidentemente se va a casar, va a tener un marido al que lo va a tratar con mucha dulzura, con mucha sensualidad. El marido va a estar muy feliz, obviamente, además al ser hermosa físicamente el marido también va a estar feliz y seguramente también van a tener hijos y ella va a criar con mucha dulzura y va a educar a esos hijos con mucho amor. Entonces, esa es lo glorioso. Lo glorioso no es solamente que era prostituta y dejó de ser prostituta. Lo glorioso es lo que viene después, como consecuencia de haber llegado al paso de la restitución y haber logrado una sanidad total. Se me viene a la mente el caso de la prostituta Rahab, digo bien, en Jericó, que recibió a los espías y el rumbo de su vida cambia para siempre. Y esa mujer se vuelve en un ancestro por línea directa de nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, vamos a terminar. Estos son entonces los 5 pasos de la Teshuvá. Podemos ir, si querés, Esteban, una vez más a la diapositiva, la 7, no vamos a llegar a la última porque no nos da el tiempo, pero nos quedamos en la 7, la de la Teshuvá. Recordemos, reconocimiento del pecado, remordimiento, es decir, me duele en el corazón, confesión, le confieso al Señor lo que estoy haciendo, que está mal, confesar con la boca es muy importante y con el corazón. Victoria sobre la inclinación al mal, la evidencia de que realmente vencí cuando soy enfrentado a la situación y no vuelvo a caer en el pecado, pero finalmente la restitución, llegar a ser aquello que fui diseñado a ser. Y ahora quiero despedirme diciéndote, ya podés volver a mí, Esteban, quiero despedirme en este mini estudio de hoy, de una sola sesión, diciéndote que el Señor quiere que tú vuelvas a Jerusalén. Así como Mefiboset volvió al palacio en Jerusalén, que era su lugar porque él estaba destinado a ser príncipe, y el pecado, vamos a decir, metafóricamente hablando, lo había dejado lisiado, pobrecito, pero el rey lo llamó. Nosotros estamos lisiados delante de Dios porque tenemos pecado en nuestra vida, pero eso no obsta para que el Señor nos llame, para que el Rey nos llame a su presencia. Y Él nos llama por nuestro nombre, confiriéndonos dignidad, y nos sienta a su mesa por amor, por misericordia, como le dice David a Mefiboset. ¿Sí? Yo voy a hacer esto por amor. Entonces, hay un futuro para tu vida. Y el futuro más glorioso es esa restitución, es ese 5.º paso, es ese ser cuando vos podés llegar a ser aquello que fuiste diseñado para ser. En el caso de Mefiboset, volver a la mesa del rey. En el caso de cada uno de nosotros, el llamado que podamos tener en Dios. Como por ejemplo el empresario que produce dinero y pone todo ese dinero o gran parte de ese dinero al servicio de la obra y por lo tanto está construyendo eternidad. Dejó de gastar en cosas vanas para construir eternidad. O la mujer que era prostituta y ahora da charlas sobre estudios bíblicos o sobre dando ánimo a la gente y es una excelente madre y esposa. Entonces también esa mujer ahora está construyendo con lo que Dios le dio eternidad. Y eso es lo más maravilloso de la Teshuvá. Y no solamente pensar en lo que pueda ser pecado, lo que pueda ser errores que yo he cometido en mi vida y que me han separado de la comunión con Dios y que necesito restaurar. También pensemos en sueños rotos que podamos tener, en metas que nos hayamos propuesto y no hayamos logrado,
en la vida, bueno, es tiempo de que nosotros, dándonos cuenta de eso y pidiéndole ayuda al Señor en ese caso, porque no es que haya que pedir perdón si no es un pecado, pero yo digo, me doy cuenta, me duele en mi corazón, le confieso al Señor, toda la vida yo quise hacer esto, pero no sé, será demasiado tarde, Señor. Bueno, después viene el cuarto paso, que es empezar a transitar el camino para cumplir ese sueño, y finalmente viene la restitución, cuando yo logro aquello, cumplir aquel sueño que yo ya había dejado de lado y que ya pensé que estaba muerto en mi vida. Pero no está muerto, porque hay un rey de misericordia, como un David que lo llama Mefiboset. Hay un rey que es ese Dios de amor que te llama en misericordia y que quiere restituirte en todas las formas posibles, no solamente limpiándote de tu pecado, sino también ayudarte a cumplir tus sueños, para que puedas, los sueños en Dios, para que puedas volver a ese diseño original. Así que bueno, Teshuvá, el rey te llama. Ha sido un placer. Nos encontraremos, si Dios quiere, el viernes próximo con nuestro nuevo estudio Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo.